La violencia de género. La violencia de género se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres independientemente del ámbito en el que se produzca. Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurriera en el ámbito público como en la vida familiar o personal. La discriminación de las mujeres y la violencia de género es un problema que traspasa fronteras y que está presente en la mayor parte de los países del mundo, con la particularidad que las vivencias del maltrato son enormemente parecidas en todos los lugares y culturas. Debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Si esto fuera así, todas las personas serían violentas o todas las personas ejercerían la violencia de la misma manera y en el mismo grado. Sin embargo, no siempre lo empleamos en nuestras relaciones. Sean cuales sean las formas en las que se manifiesta el maltrato, siempre busca un mismo objetivo: erosionar la autoestima de la mujer con el fin de que el agresor aumente su grado de poder y control sobre ella. Hay muchas formas de violencia contra las mujeres. Aquí acercamos algunas indicaciones para poder identificarlas. Violencia física. Incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer con resultado o riesgo de producir lesión física o daño. Golpes, quemaduras, pellizcos, tirones de pelo, picadas, empujones, lanzamientos de objetos, todos con intentos de hacer daño, como intentos de provocar abortos. El maltrato físico es el más evidente y el más fácil de demostrar. Aún así, no es preciso que se requiera una atención médica o que tenga efectos visibles en el cuerpo. Es muy probable que empiece con un simple golpe o bofetada. La violencia psicológica incluye toda conducta verbal o no verbal que produzca en la mujer una desvalorización o sufrimiento, como insultos, menosprecios, intimidaciones, abuso de autoridad. Te desautoriza delante de niños, exige obediencia. Este tipo de maltrato psíquico es el más difícil de detectar, dado que sus manifestaciones pueden adquirir gran sutileza. No obstante, su persistencia en el tiempo deteriora gravemente la estabilidad emocional, destruyendo la autoestima y la personalidad de la mujer. Violencia sexual y abusos sexuales. Incluyen cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por la mujer, y que abarcan la imposición mediante la fuerza o con intimidación de relaciones sexuales no consentidas y el abuso sexual con independencia de que el agresor guarde o no la relación conyugal, de pareja, afectivo o de parentesco con la víctima. Acoso sexual. Incluye aquellas conductas conscientes en la solicitud de favores de naturaleza sexual para sí o para una tercera persona en las que el sujeto activo se vale de una situación de superioridad laboral, docente o análoga con el anuncio expreso o tácito a la mujer de causarle un mal relacionado con las expectativas que la víctima tenga en el ámbito de la dicha relación o bajo la promesa de una recompensa de un premio en el ámbito de esta. ¿Cómo podemos prevenir la violencia de género? Educar a los niños y niñas desde las edades más tempranas en una cultura centrada en la resolución pacífica de conflictos. Fomentar la empatía y desarrollar una autoestima equilibrada son principios que favorecen la desaparición de los perjuicios de género que se dan ya desde la escuela. Eliminar al máximo los estereotipos transmitidos por la cultura patriarcal. Por tanto, enseñar a ser persona, en lugar de enseñar a ser un hombre o ser mujer. Y así desterrar mitos como la agresividad es un rasgo masculino o por el contrario la sumisión, el silencio, la obediencia. Son rasgos femeninos, son objetos de la coeducación. Además, se debe evitar todo menosprecio a aquellos chicos u hombres que no se adaptan al modelo de masculinidad dominante. Evitar todo menosprecio a aquellas chicas o mujeres que no se acomodan al modelo de feminidad dominante. Enseñarles a los niños y a los hombres a incorporar en sus vidas las vivencias o expresiones de los propios sentimientos y emociones que enriquecen sus relaciones personales y así favorecer la resolución de conflictos sin recurrir a comportamientos violentos por medio del diálogo, el acuerdo y la negociación. La erradicación de la violencia de género en el país es una prioridad estatal desde el año 2007. Con la creación del Plan para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Mujeres, para un abordaje integral que permita la generación de políticas y programas para la prevención, protección, sanción y restitución de los derechos de las víctimas de cualquier tipo de violencia. De igual manera, en la Constitución de la República, en su artículo 66 sobre los derechos de la libertad, se establece el derecho a la integridad personal que incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, y la obligación de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia. En nuestro país, para el año 2019,
tenemos un porcentaje totalmente altísimo y preocupante sobre este tipo de violencia. A nivel nacional, tenemos el 64,9% sobre esta violencia, siendo así la psicológica el 56,9%, la física el 35,4%, la violencia sexual el 32,7%, la violencia económica y patrimonial el 16,4% y la violencia de género un 47,5%. La violencia intrafamiliar ha sido un problema social desde varias décadas. Si bien es cierto, ha disminuido en parte. Esta sigue existiendo y afectando a miles de familias, no solo a nivel del Ecuador, sino a nivel mundial. Es por eso que, en mi criterio, necesitamos que las personas de la sociedad, en primer lugar, tengan un sentido claro y amplio de la violencia, la diferencia con la violencia intrafamiliar. Por tanto, es importante preguntarnos, ¿qué es violencia? La Organización Mundial de la Salud establece que la violencia es el uso intencional de fuerza física, amenazas, contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daño psicológico, problemas de desarrollo o incluso la muerte. Ahora bien, la violencia intrafamiliar es denominada como el tipo de violencia que ocurre entre miembros de una familia y que puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él. En este sentido, la violencia intrafamiliar se registra cuando se producen situaciones de abuso o de maltrato entre personas emparentadas, bien por la consanguinidad o bien por la afinidad. En tal razón, ¿qué tipos de violencia se pueden desarrollar dentro de la violencia intrafamiliar? Tenemos 4 tipos de violencia específicas. Física. Este tipo de violencia se refiere al maltrato físico provocado por golpes, empujones o cualquier contacto que agreda a la persona. Sexual. Es la amenaza o uso de la fuerza de cualquier tipo con el fin de que una persona realice una determinada conducta sexual. Psicológica y emocional. Se llama violencia psicológica a toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal a otra u otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en las personas agredidas. Y por último, la violencia económica. La violencia económica es una forma de control y de manipulación que se puede producir en la relación de pareja y que se muestra a través de la falta de libertad que el agresor ofrece a la víctima en la realización de gastos necesarios para cubrir sus necesidades. Es de vital importancia que las personas, de manera general, puedan reconocer estos tipos de violencia, en razón de que puedan ser conscientes de su situación o a su vez de terceras personas y poder detener la agresión a través de diferentes medidas. Es por eso que es de vital importancia preguntarnos qué mecanismos de prevención o de ayuda poseen aquellos que se encuentran en esta situación. Bueno, en primer lugar tenemos la prevención, que es una de las partes más importantes. Esta se puede dar de diversos modos, pero el principal se puede decir que es denotar las conductas del posible agresor. Entre estas están las amenazas constantes, gritos constantes, manipulación, enojos constantes, etcétera, etcétera. A través del reconocimiento de estas conductas iniciales, la mejor manera de prevenir la violencia intrafamiliar es desvincularse inmediatamente del o la agresora. En último y trágico lugar tenemos las formas de combatir la violencia intrafamiliar. El primer caso sería buscar ayuda entre sus familiares, allegados o amigos más cercanos para que intervengan directamente. La segunda y más drástica sería la interposición de una denuncia, con lo cual se activaría un sistema de garantías a través del cual se protegerían los derechos de las víctimas. De estas dos formas vemos cómo se puede garantizar a las víctimas, ambas importantes, ya sea antes o después. Es importante que las víctimas en todo escenario sepan reconocer qué tipos de violencia existen. En conclusión, es importante que las personas estén educadas sobre los conceptos de violencia intrafamiliar y los tipos de violencia dentro de la misma, para que de tal forma las víctimas o posibles víctimas puedan buscar ayuda que prevengan o detengan en su totalidad el abuso. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want.
anywhere, I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I am feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador ha sufrido algún tipo de violencia de género. Es momento de detenerlo, denunciarlo. A mí me ha tocado hablar sobre el tema del sexting, el cual es una figura nueva que se ha venido tratando en los últimos años. Y para poder adentrarnos en el tema es importante conocer cómo surge, y claramente se da a raíz de la inserción de las nuevas tecnologías. Me refiero con esto al tema de las redes sociales, a la facilidad que tenemos nosotros de comunicarnos ahora mediante medios digitales. Y bueno, el sexting surge, o sea, los primeros casos de sexting surgen en Canadá. Y bueno, para poder entender a qué se refiere el sexting, voy a decir primero un breve concepto de sexting. Y el sexting hace alusión al envío de imágenes, de contenido, de carácter sexual más bien dicho, en el cual está inmersa una o varias personas. Es decir, el sexting se subdivide en el sexting primario y el sexting secundario. El sexting primario básicamente consiste en el envío de imágenes de índole sexual entre dos personas, pueden ser pareja, imágenes que se envían mutuamente. Y el sexting secundario es aquel sexting en el cual sale de la esfera de dominio de la otra persona hacia una tercera persona la imagen, y así se vuelve como un contenido viral, digámoslo así. Y este no tiene regulación alguna dentro de nuestro marco legal en este tipo de delitos, que sería enmarcado en el Código Orgánico Integral Penal, ya que es una violación clara de la intimidad personal de la gente como tal. Este tema todavía no está regulado aquí en el país, y justamente es muy importante tener en cuenta que se necesita de una regulación inmediata, puesto que estos casos en realidad se ven a diario. Los casos más pronunciados se han dado en Canadá, como dije al principio del video. Y bueno, se ha ido arrastrando por todo el continente, inclusive en España. Se han suscitado casos en los cuales las víctimas, y digo las víctimas porque también este tema se puede traducir en un enfoque de género, ya que está hecho un estudio, está realizado un estudio en el cual se arroja que el 70% de estos casos de sexting van en contra de mujeres, en donde su imagen personal es dañada. Y no existe, al menos aquí en el Ecuador, no existe una norma en la cual podamos identificar este delito con su tipo penal y todo lo que de él se difiere. Entonces, bueno, realmente es un tema de suma importancia. Y como estaba diciendo antes, estos temas han llevado a la mayoría de mujeres, bueno, sí ha habido casos de hombres también, pero más de mujeres, a quitarse la vida, a generar en ellas tanta inconformidad, o sea, con la situación,
y al no recibir un respaldo legal en donde se pueda castigar al victimario, ellas deciden quitarse la vida. Entonces es un delito que atenta contra la vida de las personas, ya que es al momento de enviar estas imágenes a terceros, le da efecto de una manera psicológica, le deja un daño severo en su forma de ser, de realizarse, de sentirse como mujer. Entonces es de suma importancia que lo analicemos, que tengamos en cuenta que bueno, si bien es cierto, en el COIP está está tipificado en el artículo 178, existe una norma que regula esto de la violación a la intimidad personal, pero no existe como tal un apartado o un inciso en donde se haga relación al sexting y al tipo de delito que esto significa, ni se delimita. Por lo tanto, es necesario que seamos conscientes del tema para poder en realidad tipificarlo lo más rápido posible. Y bueno, en España ya recién se lo tipificó en el año 2017 y bueno, en Canadá en el 2014. Y hay que tener en cuenta que que el sexting puede estar presente en todas las edades, o sea, desde los niños que tienen 12 años y ya tienen un aparato tecnológico hasta los adultos. Entonces es necesario que se tenga en cuenta este tema, porque en realidad sí va en contra de uno de los derechos que se protegen en la Constitución, que es la integridad personal. Entonces es de suma importancia para poder tener un respaldo en caso de que esto suceda, ya que las tecnologías han avanzado tanto y se necesita tener cierta legalidad ante este tipo de cosas. El tema que me ha tocado hablar es sobre la violencia sexual o abuso sexual. La violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal y la penetración forzada, y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación a la fuerza física. La violencia sexual incluye, pero no se limita a lo siguiente: violación en matrimonio o en citas amorosas, violación por desconocidos o conocidos, insinuaciones sexuales no deseadas o acoso sexual. Esto puede ser en la escuela, en el lugar de trabajo, de estudiante a maestro, de maestro a estudiante, violación sistemática, esclavitud sexual y otras formas de violencia particularmente comunes en situaciones de conflicto armado, por ejemplo, fecundación forzada. También existe abuso sexual de personas físicas o mentalmente discapacitadas, violación y abuso sexual de niños y formas tradicionales de violencia sexual, como pueden ser la cohabitación forzadas y herencia de viuda. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define la violencia sexual como todo acto sexual con tentativa de consumar un acto sexual. Los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. La coacción puede abarcar uso de grados de violencia o de fuerza física, intimidación psicológica, extorsión, amenazas, por ejemplo, de daño físico o de no obtener un trabajo o una calificación. También puede haber violencia sexual si la persona no ha dado su consentimiento, por ejemplo, o no puede dar su consentimiento, por ejemplo, cuando está ebria, bajo los efectos de estupefacientes, dormida o quizás incluso mentalmente incapacitada. El estudio multipaís de la OMS ha definido de 3 maneras en cómo se puede dar la violencia sexual y qué es. Primero, si la mujer fue forzada físicamente a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Si tuvo relaciones sexuales contra su voluntad por temor a lo que pudiera ser su pareja, o fue obligada a realizar un acto sexual que consideraba degradante o humillante. En mi consideración, creo que para prevenir o si ya se dio un abuso o una violencia sexual, se debe considerar primero un apoyo psicológico. Esto es una referencia de instituciones para recibir atención de salud mental, de ser necesario, un anticonceptivo de emergencia si es que se llegó a concretar o se consumó la violación o abuso sexual,
un tratamiento de profilaxis de enfermedades de transmisión sexual, una profilaxis para la infección por VIH, si es que correspondieran, información sobre abortos seguros y un examen forense si la mujer decide enjuiciar al agresor. Sin embargo, también existen tipos de abuso sexual y no solo se limita a la violencia o violación, también existe violación o agresión sexual como incesto, abuso sexual de menores, abuso sexual en la pareja, contacto sexual o caricias no deseadas, acoso sexual, explotación sexual, mostrar los genitales o el cuerpo desnudo a otros o a otras sin su consentimiento, la masturbación pública y observar a otra persona en un acto sexual o privado sin su consentimiento o permiso. Como se ha podido evidenciar, el abuso o la violencia sexual no solo se limita a una violación, sino a un acoso generalizado de las personas hacia otras sin el consentimiento. Cabe decir que se debe hacer campañas de concientización social para prevenir o de alguna manera evitar que pasen este tipo de actos que nos acarrean en la sociedad. Hola, mi nombre es Ricardo Lara Arana. Soy estudiante del 7º semestre de la carrera de Derecho por la Universidad Internacional SEC y pertenezco al consultorio jurídico. El día de hoy voy a hablar sobre la violencia simbólica. La violencia simbólica es un concepto acuñado por Pierre Bourdieu en la década de los 70 y se utiliza para describir una relación social donde el dominador ejerce de un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los dominados, los cuales no evidencian y son inconscientes de dichas prácticas en su contra, por lo cual son cómplices de la dominación a lo que están sometidos desde una visión del mundo y desde los roles sociales, de las categorías cognitivas y de la estructura mental. Este tipo de violencia está interiorizada y naturalizada hasta el punto de que creemos que las cosas siempre fueron así y por lo tanto nuestros valores, nuestros lugares dentro de la sociedad serían incuestionables, sino también inmutables. La violencia simbólica se presenta de forma marcada en los medios de comunicación, en donde por medio de la publicidad, la propaganda o programas en general se presentan un continuo ataque velado hacia una minoría, ya sea por etnia, raza, clase social, las mujeres, entre otros grupos. La violencia simbólica ayuda a mantener el sistema de opresión debido a que su mensaje, aunque sutil, moldea la forma de ver el mundo de las personas que se ven expuestas a ella. Esta manipulación afecta tanto a la víctima como al victimario, y con ello se logra definir y limitar de modo en cómo se ven a sí mismos sus roles y creencias e imponiendo un fuerte conformismo en el sistema en el que viven. Generemos unos ejemplos de violencia simbólica como un ejercicio de reflexión. En primer lugar, enseñando a una mujer en situación de subalternancia o violencia. Como por ejemplo, las vallas publicitarias. Recuerdo que en el año 2006 salió la película X-Men Apocalipsis. En ese cartel circuló en las redes sociales y recibió diversas críticas feministas por promover la violencia contra la mujer. La campaña fue acusada de estar fuera del contexto al enseñar a Mystica, un personaje, siendo estrangulada por su antagonista. La frase contaba con un eslogan que rezaba: solo los fuertes sobrevivirían. Otro ejemplo podría decirse que es diciendo a una mujer que su cuerpo no son suficientemente buenos y que necesitan ser moldeados o camuflados. Como por ejemplo, cremas para las arrugas, tintes para el pelo que insinúan que la edad es algo a ser disimulado a todo coste. Tacones porque siempre pueden estar un poco más elegantes, maquillajes que borran pecas, cambian el tamaño de los ojos o afinan los rasgos. O un ejemplo más claro, la operación bikini, que no significa otra cosa sino que una mujer que no parece perfecta no es digna de enseñar su cuerpo con orgullo. Otro ejemplo puede ser el lenguaje tradicional machista y racista.
Las bromas que se utilizan en estos estereotipos como muletas para hacer reír a la gente, sin considerar que estos chistes están anclados en determinados valores y prejuicios solidificados ya en la sociedad. Son tan desagradables como la expresión racista, estilo negro, indio, es porque es mujer, maricón, trabajar como un negro, estás con el mes, entre otros, que aunque no sea intención de quien lo usa, exprime igualmente un discurso ideológico. Hacerse consciente de lo que se dice también es de empoderamiento. Otro ejemplo podría ser la manipulación de la historia y la invisibilidad de las minorías. Aquí, la hegemonía patriarcal blanca desde siempre necesitó reafirmarse. Nuestra sociedad se sustenta tal y como la conocemos, también por enseñar al hombre blanco como el gran pionero, así como sus elementos biológicos, culturales y tal vez incluso morales, justificando de esa manera no solo su posición y privilegios, sino también el dominio social y político. Ejemplos clásicos sería la representación de un Jesús rubio, de ojos claros, y también la representación cinematográfica de los egipcios como una cultura blanca en medio de un desierto africano. En el propio sentido ideológico de lo que es la civilización, en lo que entendemos como salvajismo, donde queda implícito quiénes son los buenos y quiénes son los malos. La idea de esto es entender que este tipo de violencia es muy común y se debe de construir estas acciones que son generalizadas en la sociedad. Hola con todos, mi nombre es Karen Merchan Galvez, soy estudiante de Derecho de la Universidad Internacional SEC y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la violencia patrimonial. Bueno, como sabemos, la violencia ha sido uno de los fenómenos más grandes con los que nuestra sociedad ha tenido que lidiar durante años. Y este fenómeno se presenta en diferentes ámbitos, por lo que es importante saber que la violencia no solo se da física, sexual o psicológica. Estos no son los únicos tipos de violencia que sufren las mujeres o los integrantes del grupo familiar. Es por eso que es importante hablar y conocer más sobre lo que es la violencia patrimonial. La violencia patrimonial ha sido definida como la violación de los derechos de propiedad de la mujer, y estos, a su vez, usados para controlar y amenazar a la mujer a través del control de los recursos económicos o patrimoniales. Esto se consigue a través de la perturbación, la posesión, tenencia, pérdida, sustracción, destrucción o retención de sus derechos patrimoniales. Se produce no solo por la falta de conocimiento legal, sino también porque las mujeres muy pocas veces utilizan los mecanismos de protección legal disponibles para la propiedad individual o común que poseen. Y esta falta de conocimiento legal por parte de las mujeres muchas veces dificulta su capacidad para poder acumular activos y a su vez perjudica una división justa de las propiedades ante una situación de separación, divorcio o viudez, siendo esta la causa de lo que se da a conocer como violencia patrimonial. Según el INEC, un 65% de las mujeres a nivel nacional han sido violentadas y dentro de este grupo un 16.4% ha sufrido de violencia patrimonial. Sin embargo, muchos no saben cómo detectarlo ni lo que es. Esta tendencia cada vez es mayor y ha sido considerada como otro tipo de violencia contra la mujer, por lo que se ha definido como una de las formas más fuertes de violencia psicológica, por lo que el agresor busca controlar y afectar a la víctima abusando de su poder económico. El agresor concentra para sí mismo todo el patrimonio de la sociedad, dejando a la mujer sin acceso a los bienes comunes. Como sabemos, en el Ecuador legalmente tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos de propiedad, pero en la práctica las distinciones se evidencian de manera notable, las cuales se derivan de las diferencias de género. Aunque nuestro país se distingue de otros países sudamericanos en cuanto a la administración de las propiedades comunes, en muchas ocasiones se siguen utilizando prácticas coloniales donde el esposo es el que es designado como jefe del hogar y encargado de la administración de la propiedad común del matrimonio. ¿Y esto en parte por qué ocurre? Pues bueno, básicamente por las normas sociales existentes,
que suponen que las mujeres solo se deben de casar por amor y no por crear un patrimonio y a su vez asegurarlo. Desde esta lógica, una discusión sobre bienes materiales es vista con frecuencia como una falta de confianza hacia el esposo o la pareja y hacia una vez una amenaza a la armonía del hogar. Ahora, ¿cómo podemos saber si somos víctimas de violencia patrimonial? Pues bueno, existen varias señales para identificar este tipo de abuso, entre las que están cuando nuestra pareja tiene control sobre nuestros gastos o culpa a otra persona por hacer uso del dinero, cuando el uno minimiza o ridiculiza el trabajo o situación financiera del otro, ya sea porque gana menos o porque tiene un mejor sueldo. Otro signo de este maltrato se da cuando se utiliza el dinero para exigir cambios de comportamiento. También si una de las partes desembolsa ahorros de la pareja sin tener en cuenta los planes que habían hecho juntos, existe aquí una violencia patrimonial. O si uno obliga a otro que firme escrituras, garantías u otros documentos. En pocas palabras, si la pareja o alguien limita la libertad financiera de uno, se está viviendo en una situación de abuso y violencia patrimonial. Es por todo esto que si estamos sufriendo cualquier tipo de violencia, no debemos de callar ni normalizar, ya que nos puede traer efectos psicológicos como el miedo, la ansiedad, el aislamiento, la depresión y hasta una disminución de la capacidad cognitiva. No olvidemos que tenemos todos los mecanismos para denunciar. Podemos hacerlo. Mi nombre es José María Pérez Arteaga y soy estudiante del 7º semestre de la Universidad Internacional SEC. Se nos ha pedido que hablemos sobre temas particulares en la clase de Consultorio Jurídico 4 y que grabemos un video un poco para informar a la sociedad en qué basan ciertos temas que pueden resultar un poco familiares hoy en día, sobre todo con el avance de la tecnología. El tema que a mí me ha tocado dentro de este video es nada más y nada menos que el famoso stalking. ¿Pero qué es el stalking? Bueno, si es que lo traducimos a nuestra lengua natal, el castellano, podemos ver que la traducción más allegada a esto es nada más y nada menos que la palabra hostigamiento. Entonces, básicamente el stalking es hostigar a una persona, pero es muy importante definir, delimitar qué tipo de comportamientos son considerados hostigamiento. Bueno, el stalking, que significa castellano en nuestro idioma, acecho o acoso, es la situación que se crea sobre todo cuando una persona persigue a otra de una forma completamente obsesiva, sea por mensajes, llamadas, persecuciones o espionaje. Siempre y cuando se utilice este tipo de comportamientos, sobre todo para lastimar a alguna persona. Ese es ahí cuando realmente se ve reflejado el stalking y el hostigamiento. Con el avance de la tecnología, nosotros hemos visto que este tipo de comportamientos sobre todo existen con las redes sociales. Y lamentablemente en Ecuador no hay una ley que prueba eso. No obstante, sí hay leyes que utilizan el tema del hostigamiento como un comportamiento tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Voy a procederles a contarles un poco la historia del stalking generalmente en las leyes de otros países. La primera vez que se contempló al stalking como un delito fue nada más y nada menos que en Estados Unidos, California. Esto sucedió en el año de 1990. Obviamente, dentro de esa época, digamos que el tipificar este comportamiento fue tan innovador dentro de la ley que solo pasaron 6 años para que en todo Estados Unidos fuera contemplado como un delito. Es decir, que todos los estados lo aprobaron y se convirtió en un delito en cualquier parte de Estados Unidos. Como les decía antes, lamentablemente en Ecuador no existe una ley que verse específicamente sobre el hostigamiento dentro de nuestro país, pero sí es utilizado en otros delitos. Uno de esos ejemplos más importantes es el artículo que me voy a permitir leer a continuación, que es el artículo 157 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, que dice: artículo 157. Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La persona que realice contra la mujer o miembros del núcleo familiar amenazas, manipulaciones, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de las creencias, decisiones o acciones, insultos o cualquier otra conducta que cause afectación psicológica, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Es decir, que dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal
El hostigamiento es visto como una conducta que afecta de forma psicológica a las personas. Voy a procederles un poco a encasillar qué tipo de comportamientos podrían ser considerados como stalking. Número 1. Vigilar, perseguir o buscar la cercanía física de una persona o de la persona acosada. Se incluye la vigilancia a través de dispositivos electrónicos, puede ser un GPS, una cámara de video o de vigilancia. Eso es considerado como stalking. Punto número 2. Establecer o intentar establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, cuando la otra persona no lo desea, por supuesto, o por medio de terceras personas. Queda incluida la tentativa de contacto. Es decir, que si es que una persona no desea hablar con nosotros y nosotros insistimos constantemente, también es considerado una forma de hostigamiento, siempre y cuando sea por las razones adecuadas, por supuesto. Número 3. Usar indebidamente sus datos personales, adquirir productos o mercancías o contratar servicios o hacer que terceras personas se pongan en contacto con ella. Bueno, esto es muy importante, usar indebidamente sus datos personales. Lamentablemente en Ecuador no tenemos una ley de protección de datos personales, por lo tanto nuestra información y la información de todos los ecuatorianos se encuentra esparcida absolutamente por todas las páginas públicas. Desde que vamos a un edificio, dejamos nuestro número de cédula. El stalking, ahí se vería reflejado que una persona empieza a conseguir nuestra información con el afán de querer hacernos un daño o con el afán de acercársenos a nosotros sin que nosotros lo deseemos. Cuarto punto. Atentar contra su libertad o contra su patrimonio, contra la libertad de patrimonio de otra persona próxima a la víctima. Bueno, muchas veces el hostigamiento no solo se da entre jóvenes, a veces se da dentro de matrimonios. Entonces, es que una persona por hostigar a otra empieza a afectar el patrimonio, como a veces vemos que existen problemas dentro de la sociedad conyugal, también es considerado como un hostigamiento. Es importante aclarar que si bien en nuestro país no hay una conducta específica tipificada para ese delito, a nosotros nos corresponde como sociedad impulsar la creación de nuevas leyes, sobre todo con el avance de la tecnología. Mientras más tecnología existe, más comportamientos empiezan a encontrarse. Y nuestro país no está preparado todavía para castigarlos. El hostigamiento es algo que se da muy seguido, sobre todo en redes sociales, sea afectando de forma psicológica a las personas, dañándolas y a veces termina instigando al mismo suicidio. Un saludo a todos, mi nombre es Fernanda Samuesa, actualmente me encuentro cursando séptimo semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Internacional SEC. El día de hoy, en este video, hablaré sobre el femicidio. La palabra femicidio fue utilizada por primera vez en un testimonio ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, que fue llevado a cabo en Bélgica en 1976. Diana Russell fue la persona que utilizó el término de femicidio, y ella definió a esta palabra como el asesinato de mujeres cometido por varones, motivados por el odio, el desprecio, el placer o la apropiación de la mujer. Con el paso del tiempo, este concepto fue evolucionando y se añadieron diferentes elementos a su significado, como el que la víctima puede ser una mujer o puede ser una niña, y que el victimario puede ser cualquier persona, ya no únicamente un varón, siendo su acto motivado por la condición de género de... El femicidio se relaciona directamente con el asesinato a las mujeres en manos de alguna persona, motivados por el placer, el odio, el rencor, la venganza y el sentido de las mujeres como una propiedad, siendo esta directamente tratada como una cosa, mientras que el feminicidio es el conjunto de delitos de lesa humanidad, vinculados a los crímenes de secuestro y desaparición institucional, siendo caracterizado además por la impunidad del Estado. El femicidio se origina en la violencia, presentándose como su máxima expresión, y es el final del ciclo de esta misma, que empieza por actos pequeños, los cuales se denominan como violencia simbólica, para posteriormente empeorarse y ser mucho más notorios, como lo es la violencia física e incluso puede ser la violencia psicológica, hasta llegar al último de estos actos que, como mencioné anteriormente, es el feminicidio, dando así fin al ciclo de violencia.
El femicidio como tipo penal se encuentra establecido en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, en donde se dispone lo siguiente. La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Además, dentro del artículo 142 del mismo código antes mencionado, se establecen circunstancias agravantes, las cuales que si se llegan a comprobar se impondrá la pena máxima al victimario. Los agravantes son los siguientes. Primero, el haber intentado establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con el sujeto pasivo. Segundo, el que haya habido una relación de cualquier tipo entre el victimario y la víctima, en la que se implique confianza, subordinación o superioridad. Tercero, en caso de que el femicidio se cometa en presencia de algún familiar. Y cuarto, en caso de que el cuerpo sea mostrado en algún lugar público. 450 mujeres han sido asesinadas por sus parejas desde agosto del 2014, cuando se tipificó el femicidio como tipo penal dentro del Código Orgánico Integral Penal, hasta enero del 2021. El año pasado, 2020, se registraron 77 casos de femicidio según los datos de la policía. En mi consideración personal, el tema del femicidio se le ha dado más relevancia, puesto a las denuncias que han realizado los familiares de la víctima, siendo este un tema de conmoción para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Las autoridades ecuatorianas deben crear un plan para poder prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres para que este tipo de ciclo de violencia no llegue a su fin. Por eso, las autoridades deben ser céleres y eficaces en las resoluciones que emiten. Mi nombre es Hugo Estornello Silva y el día de hoy voy a hacerles una pequeña exposición verbal sobre el tema de la violencia ginecobstétrica dentro del marco jurídico ecuatoriano. En primer lugar, hay que partir de la cuestión de que la violencia ginecobstétrica como tal no está penada ni regulada por el Código Orgánico Integral Penal, que es la norma penal aplicable a todo el país, a toda la nación, sino que más bien se encuentra definido y regulado por la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia en las Mujeres. Esto implica que no existe una tipificación de la violencia ginecobstétrica como delito dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero sí existe una definición y una aplicación de este concepto dentro de las políticas públicas que se dan dentro del Estado ecuatoriano. Se debe de igual forma iniciar indicando qué es la violencia ginecobstétrica. La violencia ginecobstétrica es toda acción o ausencia de ella que impida al límite de cualquier forma la libre decisión de las mujeres sobre su vida sexual y reproductiva. Esto incluye la limitación o ausencia de atención de salud ginecobstétrica a las mujeres embarazadas o no embarazadas simplemente que están realizándose una consulta ginecológica, la imposición de prácticas médicas que afecten a su salud sexual y reproductiva, como pueden ser la esterilización forzada, la ausencia o abuso de medicación, entre otras que ya iremos mencionando a lo largo de este video. La Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia de las Mujeres define directamente en su artículo 4 cuál es la violencia ginecobstétrica. De hecho, en el propio artículo 4, en el punto 1, define que como parte de la violencia de género contra las mujeres se incluye la violencia ginecobstétrica, y en su artículo 10, en su punto 5, subinciso G, implica que es justamente cualquier acción o omisión que limite el derecho a las mujeres embarazadas a recibir servicios de salud ginecobstétricos y que incluyen maltrato, imposición de prácticas culturales y científicas que no se consienten, la violación del secreto profesional, el abuso de medicación, toda práctica que no se establezca en protocolos, guías o normas, acciones que atenten contra los procesos naturales de embarazo, parto y posparto, la esterilización forzada que ya se mencionó,
la pérdida de autonomía y la incapacidad que se les impone a las mujeres a la hora de realizar el parto y en algunos actos propios del tratamiento del embarazo y en general cualquier práctica médica que afecte a la calidad de vida y a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Esto es bastante complejo en vista de que la violencia ginecobstétrica se da en un entorno muy delimitado y atenta directamente contra los derechos de las mujeres, no solo en su propia vida, en su calidad de vida, en su libertad, sino también en su propia integridad. Ahora, hay algunas cuestiones adicionales que me llaman la atención de lo que investigué sobre la violencia ginecobstétrica y hay algún tipo de prácticas que realmente demuestran cómo se da esto. Principalmente están las prácticas que se dan dentro de la cuestión del parto, en donde existe maltrato verbal, existe cierta imposición, cierto abuso físico contra la mujer dentro del ámbito de parto, en donde se le obliga a tomar determinada posición, no se le permite hablar, se le impide que esté con las personas de su elección para que pueda acompañarles en el parto. Eventualmente se realizan cortes quirúrgicos para poder ampliar su cavidad vaginal para que pueda expulsar al bebé, y todas estas prácticas generalmente no son ni consentidas por la mujer ni son recomendadas por médicos, sino que se realizan como ya parte de una cultura médica que no es respetuosa de los derechos de las personas en general y en ese ámbito en particular, que es el ámbito obstétrico, de los derechos de las mujeres. De misma forma, hay que considerar que la violencia ginecobstétrica no solo es obstétrica, es decir, lo que se relaciona con el parto, sino también gineco, es decir, dentro de toda la parte ginecológica, que ya se refiere sobre todo a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, más allá de la cuestión del embarazo y del parto. En estos casos generalmente hay tocamientos indebidos, hay un trato inadecuado a las mujeres, hay un maltrato sistemático que se da contra las mujeres a la hora de establecer ciertas prácticas entre médico y paciente que no se encuentran reguladas por la ley. Esto es muy preocupante en vista de que es una práctica que realmente atenta contra los derechos de las mujeres, atenta contra los derechos de sus hijos en el caso del parto, y no tiene ningún tipo de pena, no se encuentra penado ni prohibido por ninguna norma, y la única norma que incluye una definición y una orientación de cómo enfrentarse a este problema es la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, que realmente no hace nada más que proponer ciertos delineamientos de política pública. En ese sentido, considero que una reforma al ordenamiento penal es necesaria para incluir esto, para garantizar de manera eficiente los derechos de las mujeres a la hora del parto y dentro de del desarrollo de su vida sexual y reproductiva, sobre todo protegiendo su propia integridad, que es lo primordial y lo más importante. Muchas gracias. En esta ocasión expondré sobre un tipo de violencia que sin duda alguna ha generado serios problemas en nuestro país y en el mundo. Este tipo de violencia es la violencia psicológica. En la mayoría de ocasiones, las personas piensan que solo son agredidos cuando ejercen contra las mismas violencia física, ya sea utilizando objetos o con la propia fuerza. Sin embargo, las personas también pueden sufrir violencia psicológica. Esta violencia psicológica puede consistir en humillaciones, insultos, aislamientos, amenazas de abandono, encierros en lugares inapropiados, celos y control excesivo, entre otras actividades que ponen en riesgo a las víctimas de que sufren la violencia psicológica.
Es muy importante conocer cómo nace la violencia psicológica. La violencia psicológica usualmente comienza con comportamientos aislados y esporádicos. Un claro ejemplo de este tipo de violencia son los celos, que el victimario justifica bajo la premisa del gran amor que siente por su pareja, pero que con el tiempo puede convertirse en un problema muy grave en la relación, incrementando su frecuencia y su intensidad. ¿Cuáles son los efectos de este tipo de violencia? Sin duda alguna, la violencia psicológica tiene efectos negativos para las víctimas. Uno de estos efectos es la pérdida de la autoestima e independencia. Otro es el estrés. Otro el terror. Otro el sentimiento de soledad e aislamiento. Pero, ¿cuáles son las situaciones que pueden considerarse maltrato psicológico o violencia psicológica? Daremos a conocer 4. La primera es el control de la imagen. El control de la imagen se hace efectivo cuando en forma de burla, humillación, amenaza y denigración de manera reiterada y constante afecte la autoestima de la víctima. Otra son las comparaciones. Cuando existe una comparación permanente con otras personas para hacer sentir a la víctima que es menos inteligente, menos bonito, menos creativo, menos capaz, o que su actuar no es suficiente, haciendo pensar que la persona no tiene ningún valor. Otra situación son las burlas. Es usual hacer bromas, y más cuando existe confianza. Sin embargo, cuando éstas tienden a descalificar a la persona en la intimidad o frente a otros, esto también es violencia psicológica. Y por último hablaremos sobre la indiferencia. Permanecer indiferente frente a las necesidades y actuaciones del otro, a su alimentación, a sus necesidades económicas, a sus necesidades afectivas, se puede considerar un tipo de violencia. Y este tipo de violencia se ve reflejado de una forma más amplia entre cónyuges, entre padres e hijos, o en personas que tienen enfermedades o personas de la tercera edad. Ahora bien, en nuestro país la violencia psicológica se encuentra tipificada, es decir, es considerada un delito, y la podemos encontrar en el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 157, que nos menciona lo siguiente: violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Comete delito de violencia psicológica la persona que realice contra la mujer o miembros del grupo familiar amenazas, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de las creencias, control de las decisiones, insultos o cualquier otra conducta que cause afectación psicológica, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Ahora bien, existe agravantes para este tipo de delito. Si en ocasión de la violencia psicológica se produce en la víctima enfermedad o trastorno mental, la sanción será de la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si la infracción recae en personas de 1 o más personas de los grupos de atención prioritaria, en situación de doble vulnerabilidad o con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, la sanción será la máxima de la pena aumentada en 1/3. El Ecuador ha tipificado la violencia como un delito y ha plasmado los sujetos pasivos a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a las personas que sufren enfermedades. Y ahora bien,
¿qué se puede hacer en el caso de sufrir una violencia psicológica? La violencia psicológica genera miedos e inseguridades. El victimario usualmente hace creer que es la imaginación del otro y que solo está exagerando, y que eso pasa porque es extremadamente sensible. Pero la respuesta a este tipo de violencia es denunciar, buscar ayuda profesional y evitar por completo el abuso de los victimarios. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la violencia física. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Mahatma Gandhi. La violencia es un problema permanente que afecta a toda la sociedad. A lo largo de los años se ha podido evidenciar que está presente en distintos estratos sociales. La violencia se debe tratar con responsabilidad e interés por parte de cada una de las personas que somos integrantes de nuestra sociedad. En la actualidad estamos viviendo una crisis por falta de valores en las personas. Eso conlleva a que haya individuos que se crean superiores y crean tener el poder sobre los demás. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o incluso la muerte. En el Ecuador, la violencia física ha sido parte de un problema estructural por el que, sin distinción de género, sean hombres o mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades especiales y personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad, sufren abusos y agresiones debido a su condición y a sus factores socioculturales, como consecuencia de una sociedad que sí justifica la violencia. Entonces, puedo decir que la violencia física es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento en las personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su total recuperación. Para el cierre del 2020, en el Ecuador se sabe que en el ámbito educativo, laboral, social, familiar y de pareja, el 97, 88, 86 y 96% de las víctimas respectivamente no denunciaron a sus agresores. La principal causa es el miedo, seguido de la vergüenza y finalmente es la poca credibilidad que tiene nuestro sistema de justicia. Miedo porque las medidas de protección para las víctimas no son suficientes. Se necesita crear un verdadero ambiente de paz y tranquilidad.